Buenos días y bienvenidos sean todos. Vamos a dar inicio a este webinar que tiene como objetivo principal brindarles toda la información sobre la pandemia del COVID-19 que estamos viviendo en estos momentos a nivel mundial y la cual ya ha causado tanta muerte y afectaciones a la economía mundial y a todos nos tienen preocupados. Queremos el día de hoy como objetivo principal brindarle los puntos principales, datos actualizados que creemos que son de utilidad para toda la audiencia que tenemos el día de hoy. No quiero iniciar sin dar gracias a Dios por estar aquí el día de hoy, a las organizaciones que nos están apoyando, COSEP, AmCham, Unirse, AERNIC, y personalmente a el motorcito que hizo capaz que pudiéramos estar aquí, Marcela Silva, quien se ha movido por cielo y tierra para poder hacer este esfuerzo, que sabemos que todos estamos necesitados de esta información y que muchas veces estamos aturdidos por todo lo que nos llega, por los chats, redes sociales, y que no sabemos si creerles o no creerles. Queremos que al final de esta mañana, con toda la información que nosotros les vamos a dar, puedan tomar una decisión, hacer un detente en sus mañanas y saber que estamos en un momento primordial en el que debemos de ver qué va a ser la implicancia o cómo va a ser la implicancia de esta pandemia en nuestro país, y si no actuamos ahorita, cuáles van a ser las consecuencias a largo plazo. ¿Y qué debemos de hacer a ámbito personal, en ámbito laboral, y cómo debemos de actuar de manera rápida y de manera responsable? Sin mucho que agregar, vamos a pasar a presentarle a los panelistas. Tenemos desde Costa Rica al doctor Christian Marín Müller, quien tiene un doctorado en virología y microbiología. Él va a estar hablándonos al inicio sobre las características del virus, la historia del virus. También tenemos al doctor Carlos Juan de Nicaragua, quien es médico internista, infectólogo, muy conocedor de la pandemia mundial y de principalmente cómo se está comportando el COVID en nuestro país. Y aún no tenemos conectado al doctor Leonel Argüello, pero pronto ya nos dicen que se va a conectar. Él va a estar hablando sobre la epidemia, cómo se están comportando los números, cuáles son las proyecciones que tenemos actualmente y qué podemos esperar si actuamos o no actuamos de manera responsable. Así que, sin más que agregar, doy la bienvenida a todos, a los que nos están atendiendo, a la audiencia, a los panelistas que nos hacen el favor de estar aquí. Le paso la palabra a Christian. Bienvenido, doctor Müller. Doctor Marín, lo escuchamos. Saludos, espero que me puedan escuchar. Contento de poder estar aquí y compartir un poquito de conocimiento que he podido recaudar estudiando bastante con todos ustedes. Voy a compartirles aquí mi pantalla. Me avisan si la pueden ver. Listo. Bueno, voy a tratar de sintetizar un poquito para que podamos tener una buena discusión con el resto de los panelistas, pero hay ciertas cosas bien importantes que yo creo que debemos entender sobre este coronavirus. Esta es la estructura del coronavirus. Pueden ver que tiene una estructura esférica y tiene estos picos en su superficie que le dan el nombre de corona. Estos picos son muy importantes para el ciclo de vida del virus, pues son los que permiten que el virus entre en las células humanas. Ahora les explico un poco más de cómo lo hace, pero también son lo que nos dan una diana antigénica, es decir, lo que nos puede ayudar a tener tratamientos como vacunas contra este virus para reconocerlo. El nombre del virus se llama SARS-CoV-2. Fue nombrado así por su similitud en la enfermedad que causa, comparado con el SARS-CoV, que fue un virus que nos azotó en el 2002. La enfermedad que causa el virus es COVID-19. Podemos pensar en esto como el virus de VIH y la enfermedad que causa, que es el SIDA. Aquí tenemos números de
dónde se ha esparcido esta pandemia y cuánta gente está infectada a nivel mundial. Esto fue solo hace un par de días, 372,000 en ese momento, y el día de hoy tenemos 550,000 personas enfermas. El virus realmente se está esparciendo increíblemente rápido y tenemos que tomar acción para poder detener los impactos que esta gran velocidad de infección pueda tener a nivel mundial. Esto se clasifica como una pandemia. Pan, que es todos, y demos, que es población o personas. Eh, y entonces es una enfermedad que es de todos, es un problema que es de todos, no es un problema ni de Wuhan, ni de Italia, ni de Costa Rica, ni de Nicaragua. Es un problema que tenemos que enfrentar todos como comunidad, actuando juntos y apoyándonos para poder sobrepasarlo de la mejor manera. En 1918 murieron 50 millones de personas alrededor del mundo por la influenza española y este virus es muy similar en el hecho de que es súper contagioso y bastante mortal. En efecto, este virus es 2 a 3 veces más contagioso que la influenza estacional que nos da cada año y es 10 veces más mortal. Una de las preguntas que me han hecho mucho es si este virus fue creado en un laboratorio. Parece que tiene un diseño casi que muy perfecto, donde se esparce fácil y sigue siendo mortal, muy mortal en algunas poblaciones, pero la respuesta es que no. Este virus es un virus de origen natural. Ya tenemos la evolución del virus determinada, vino de animales, no sabemos exactamente cuál, pero hemos visto cómo se ha ido evolucionando a lo largo del proceso. Además, el virus no tiene ningún indicio de que tenga ninguna manipulación de laboratorio. Se compara mucho con el SARS-CoV, que es una enfermedad aguda respiratoria severa, que este virus apareció en el 2002, infectó a 8,000 personas con un 10% de mortalidad, murieron 800 personas. Una cosa muy interesante de este coronavirus es que pudo ser contenido. Muy rápidamente logramos contenerlo y desde entonces no han habido más casos, excepto por algunos pequeños accidentes de laboratorio mientras se estudiaba. Pero nos indica que estamos ante una pandemia muy interesante porque primero es un virus, este coronavirus, segundo virus, es algo que nunca hemos visto, pero además de eso es algo que tiene potencial de que podamos contenerlo, que nunca antes se había visto una pandemia que se pudiera contener como se podría contener esta pandemia. El SARS-CoV provino de una civeta. Esto lo sabemos por hacer el análisis genético y lo comparamos con los virus de coronavirus que infectan a las civetas. Este virus muy probablemente vino de algún otro tipo de animal. Puede ser que venga de los murciélagos o que venga de los pangolines o de algún otro animal silvestre. ¿Por qué esos animales? Porque esos animales tienen un sistema inmune que les permite subsistir en conjunto con diferentes tipos de virus. Un murciélago, por ejemplo, tiene miles de virus que conviven con él y no es culpa de los murciélagos, es culpa de que nosotros estamos entrando en las zonas protegidas donde esos animales normalmente viven. Estamos teniendo más interacción con ellos, más intercambio y entonces estamos eh, enfrentándonos y exponiéndonos a que los virus muten y logren hacer un salto zoonótico de animal a ser humano. Esta es la estructura del virus, tiene unas partes muy interesantes. La primera es que tiene una cápside que es una serie de proteínas que le dan esta esfera, la cual existe para proteger el material genético del virus, que es una hebra de ARN. Es un mensaje el cual cuando el virus entra en la célula, lo que hace es meter ese mensaje en la célula y el mensaje contiene instrucciones para decirle a la célula, deje de producir lo que estaba produciendo y produzca virus, produzca cápside, produzca picos, produzca más ARN.
El virus tiene también estos picos que, como les digo, es lo que utiliza para entrar en una célula, donde el virus lo que hace es que se ancla como si esto fuera una llave que entra en un llavín, y el llavín es un receptor en la superficie de una célula humana que normalmente se utiliza para atrapar hormonas, moléculas o proteínas que están flotando por la sangre. El virus ha evolucionado a raíz de mutaciones que van ocurriendo cada vez que el virus se replica. Generalmente estas mutaciones no causan ni un beneficio ni un daño para el virus, no causan ningún cambio. Si causa un cambio que más bien es el virus más atenuado, no lo hace más agresivo, pero de vez en cuando puede mutar, y una de estas mutaciones permite que esa llave quepa en un llavín en otra especie. Entonces así fue como el virus pudo hacer el salto hacia nosotros. Estos receptores que están en las células definen en qué parte del cuerpo va a infectar este virus, generalmente en los pulmones y en algunas partes de la zona digestiva, pero también hay otras partes del cuerpo que tienen estos receptores, aunque no se sabe si el virus infecta a esas células o todavía no. Otra cosa muy interesante de este virus es que, además de esta estructura de tener este cápside y los picos, tiene una envoltura lipídica en su alrededor. ¿Por qué? Porque cuando el virus entra en una célula, lo que hace es producir más virus, y ese virus sale de la célula. Y cuando sale, se lleva un pedacito de la membrana celular, la cual lo envuelve. Entonces tiene una capa de grasas humanas alrededor del virus que le dan estabilidad. Esto es un arma potentísima contra el virus, porque significa que el virus es bastante inestable ante jabón o algo que destruya las grasas. Y con solo destruir la grasa, el virus se desarma, como un rompecabezas que ya no tiene cómo sostenerse. Entonces, agua y jabón, un arma muy poderosa contra este virus. No voy a comentar mucho en la epidemiología porque tenemos al fantástico doctor Leonel Argüello también al final, pero sí voy a hablar un poquito de qué tan contagioso puede ser este virus. Los virus tienen un número que se llama el Rho0 o R0, como aparece aquí arriba en la esquina, que es un cálculo matemático que toma en cuenta muchas cosas, pero básicamente la información que nos da es qué tan contagioso puede ser un virus. El sarampión tiene un Rho0 de 18, es decir, una persona podría infectar 18 personas si no se toma ninguna medida, y cada una de esas 18 más. Este virus tiene un Rho0 de más o menos entre 2.3 y 4, 3.8. Eso significa que el virus que cada persona que se infecte podría infectar a 2 o 3 personas, y cada una de ellas a 2 o 3 más, lo cual hace una cadena que muy rápidamente se vuelve exponencial y se infectan muchísimas personas muy rápido. Entonces, es importantísimo quebrar todas las líneas potenciales de esta cadena que podamos, porque cada interacción menos que tengamos con alguien es una cadena que se quiebra, y vean la diferencia que hace eso a nivel de impacto exponencial. Por suerte, con este virus la mayoría de las infecciones son leves. El 81% de las personas tendrán una fiebre moderada o leve y se podrán quedar en la casa hasta sentirse mejor, aislándose para no infectar a otra gente. Sin embargo, van a haber varios grupos que van a tener una enfermedad más severa, van a requerir hospitalización, y otros que van a requerir estar en unidades de cuidados intensivos. Estas son las poblaciones más vulnerables. Este virus tiene un factor muy interesante, que es que sus síntomas, lo que causa y la enfermedad que causa, empeora con la edad. No entendemos muy bien por qué, si es un factor de que el sistema inmune se debilita con la edad, o si es que este virus logra activar algunas cosas que con la edad son más prevalentes. Pero sí sabemos que en los grupos de más o menos 0 a 55 años, el riesgo de mortalidad de este virus es bastante bajo. Sin embargo, en pacientes mayores, adultos de edad, la mortalidad es increíblemente alta.
En pacientes mayores a 80 años, este virus es como un tren que llega sin frenos, porque se puede morir 1 de cada 5 adultos mayores de 80 años que se enfermen. Entonces es muy importante, todos podemos ser portadores de este virus, todos podemos infectar a otra gente, algunos podemos ser asintomáticos, y no son solo los adultos mayores que tienen potencial de riesgo, también hay otras personas con problemas cardíacos, con diabetes, problemas respiratorios, cáncer y presión alta, que son muy vulnerables a esta enfermedad. El desarrollo de vacunas es algo, y terapias es algo que me han preguntado mucho. Eh, las, las vacunas están ahorita, hay varias que están en desarrollo. Hemos tenido una cosa muy interesante con este virus, que es acceso a información desde el puro principio, muy rápidamente, información genética del virus, información sobre su estructura, y hemos empezado a poder desarrollar terapias y vacunas a una velocidad que nunca antes habíamos podido desarrollar. Nos hemos brincado un montón de pasos de estudios en animales para llegar lo más rápidamente posible a ensayos clínicos. Sin embargo, una vacuna todavía está a más de un año de estar lista, porque no podemos inyectarle a una gran cantidad de la humanidad una droga que no se haya probado para asegurarnos que va a ser segura. Entonces, además de esos 12 meses de ciencia, tienen que haber algún tiempo de manufactura y producción. Entonces, si seguimos esa línea de pensamiento, tenemos más o menos unos 12 a 18 meses para tener una vacuna. Si pensamos en generar inmunidad natural contra este virus, tendría que infectarse más o menos un 50% de la humanidad. Y yo creo que eso estamos viendo ahora con solo 500,000 casos, la dificultad que ha sido. No creo que podamos llegar a tener esta inmunidad tan potente. La otra opción es terapias, que ya hay bastantes terapias que están en proceso, se han adaptado muchas terapias de otras enfermedades para tratar contra este virus. Entonces creo que aquí podemos tener un portillo de mayor velocidad en llegar a tener algo que nos pueda ayudar a luchar contra este virus. Sin embargo, eso todavía todo está en investigación. Entonces, el arma que nos queda, que es lo más importante, es el distanciamiento social y acatar normas de limpieza. Tenemos que hacer esto de inmediato para poder tomar acción contra el virus. Nada más para darles un punto muy importante que me hacen muchas preguntas es ¿cómo se propaga este virus? Pues primero se propaga en la saliva, de la saliva de alguien a la cara de alguien más. El virus entra por los ojos, por la nariz y por la boca. Entonces, por eso es que tenemos que mantener distancia social entre nosotros para que no podamos esparcir el virus a través de la saliva. Esa es la mayor fuente de infección y la infección que causa la enfermedad más severa. Sin embargo, el virus también se propaga por diferentes medios, entre ellos las superficies, los fomites, como llamamos en virología. Esas son superficies donde el virus puede, después de salir de la boca, puede caer y depositarse en esas superficies. En este estudio podemos ver que en diferentes tipos de superficie, como cobre, cartón, metal o plástico, el virus tiene diferentes duraciones en las que puede mantenerse infeccioso. En el cobre, las monedas, por ejemplo, más o menos 8 horas. En cartón puede ser 24 horas y la más larga es en plástico, que puede durar hasta 72 horas infeccioso sobre el plástico. ¿Qué significa esto? Que tenemos que limpiar las superficies, tenemos que asegurarnos de no estar tocando cosas que puedan tener virus infeccioso y después tocándonos las manos. Pero el virus no entra por, la cara. El virus no entra por las manos, el virus entra por la cara. Entonces, podemos lavarnos las manos después de tocar una superficie. Se ha hablado mucho de aerosoles. Este virus, al parecer, no se esparce en aerosol, que es cuando se suspende por mucho tiempo en el aire unas partículas pequeñas. Este virus parece que más bien cae en gotículas o gotas más grandes, pero si se generan aerosoles artificialmente, como por ejemplo donde están los odontólogos trabajando,
una clínica dental que usan esas maquinitas o en un procedimiento médico donde hay intubación, pueden ocurrir este tipo de aerosoles y en ese caso puede ser infeccioso el virus por bastante tiempo. ¿Cómo podemos entonces protegernos nosotros y proteger a nuestros empleados y a nuestros amigos? Pues tomando las medidas de distanciamiento social. Aquí vemos esta foto que ha sido muy famosa en WhatsApp, donde quitamos un fósforo y los demás se protegen del incendio. Creo que es importante notar que en esta foto solamente se va quemando un fósforo a la vez. Sin embargo, con este virus deberíamos estar prendiendo dos y tres fósforos y cada uno de ellos 2 y 3 más. Entonces, la única forma de poder realmente evitar que eso se propague rapidísimo es que nos quitemos todos de encima, que nos alejemos, que nos distanciemos socialmente todos y que nos preparemos para lo que se llama el martillo y el baile. ¿Qué significa eso? Que ahorita, si nos enfermamos muchísimos de un solo, vamos a tener un pico muy alto de enfermedad que va a sobrepasar las capacidades del sistema de salud. Si le pegamos un martillazo a eso y hacemos que se baje y logramos reducir el peligro de este pico inicial, vamos a tener puntos donde vamos a estar con normas muy fuertes de higiene y de distanciamiento por un tiempo. Luego vamos a relajar esas normas para poder tener un poco de vida más normal. Cada vez que lo hagamos, el virus va a volver y tenemos que volver a acatar esas normas de nuevo para que el virus vuelva a bajar y no se nos haga otro pico altísimo. Y esto va a seguir, este baile, hasta que lleguemos al punto de que tengamos una vacuna o un tratamiento. Entonces, protejamos a nuestros seres queridos, protejamos a las personas con quienes trabajamos, démosles oportunidades de trabajar desde la casa, démosles oportunidades de mantenerse distanciados en el trabajo y protejamos a los más vulnerables. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristian. Doctor Marín, te digo Cristian, doctor Marín. Ya para recordarle a las personas, en la opción de abajo, los que están conectados desde las pantallas de sus computadoras, en la opción de abajo hay una pestaña que dice chat. Por ahí vamos a estar tomando todas sus preguntas. En las personas que están conectadas desde su teléfono, en la parte inferior derecha de su pantalla hay unos 3 puntitos. Al lado está un icono de participantes y pueden entrar y tienen la opción de chat. Vamos a estar sintetizando todas sus preguntas y hacer todo lo posible por contestarlas todas. Al final vamos a pedirle que nos manden sus correos electrónicos porque vamos a hacer un documento en el que les vamos a enviar las respuestas de las preguntas que contestemos y las que no contestemos. Quiero darle la bienvenida al doctor Carlos Juan, quien es internista, infectólogo de acá del Hospital Vivian Pelas, conocedor de esta pandemia que nos está afectando. Y le paso el micrófono al doctor Carlos Juan. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctor Montealegre. Y bueno, quiero agradecer en principio a los organizadores de este evento por la invitación que nos han hecho. Yo creo que, bueno, voy a tratar de abordar algunas preguntas que nos han hecho, que nos pasaron con anticipación en estos pocos minutos que tenemos. No sé si podríamos tener disponible la presentación, doc, por ahí, para... Sí. Ok. Muy bien. Bueno, para comenzar, ok, excelente. Vamos a abordar algunos aspectos, ¿verdad? Déjenme ver cómo puedo manejar esta parte. Que necesito... Si usted me dice que las vaya pasando, yo las puedo ir pasando. Ah, ok, lo que sucede es que aquí no, déjenme ver si puedo manejarla desde aquí porque... No se va a poder manejar desde ahí. Ah, no se va a poder manejar. Ah, no, ok. Perfecto. Entonces, si me da la primera, por favor, doc. Entonces, lo que vamos a abordar el día de hoy como temas es cómo se transmite este virus, cuáles son los síntomas, cuáles son las manifestaciones, digamos, clínicas más importantes, algunas cosas muy generales sobre el tratamiento
medidas de prevención y aquellas que son relacionadas con contención y con mitigación. Me da la siguiente, por favor. Ya el doctor Marín hablaba acerca de este aspecto, de cómo es que se da el ciclo de transmisión del SARS-CoV-2. Sabemos que proviene fundamentalmente de especies, en este caso animal, como es un mamífero, el murciélago. Siempre necesita definitivamente un huésped intermediario, un hospedero intermediario para saltar luego, ¿verdad?, al hombre. Y como ha sucedido con otros de estos virus, por ejemplo, el MERS o SARS, en algunos años anteriores, que han utilizado, en el caso de SARS, por ejemplo, la civeta como un hospedero intermediario, que es una especie de gato salvaje, o los dromedarios, en el caso de MERS en el Medio Oriente. Pues aquí ya sabemos que el pangolino podría ser, digamos, este hospedero intermediario que sirve, que ha permitido que dé el salto definitivamente a los seres humanos. Sabemos que la transmisión fundamentalmente, entonces, me da la siguiente, por favor, es de persona a persona y a través de gotas, ya lo mencionaba el doctor Marín, y también a través del contacto directo. ¿Cómo es de persona a persona? Bueno, por un contacto estrecho con secreciones respiratorias que se generan cuando una persona tose o estornuda, ¿verdad? Es decir, una persona enferma y entramos en contacto con esa persona, pues, y adquirimos la infección. Estas secreciones podrían, obviamente, infectar a otra persona si ellas entran en contacto con la nariz, con los ojos o con la boca. Ya mencionaba el doctor el hecho de las superficies que pueden ser contaminadas, sobre todo superficies como madera o metal, por ejemplo. Y si una persona, por ejemplo, está conversando con nosotros, sabemos que expelemos gotas de pequeños volúmenes y ellas quedan en las superficies donde estamos conversando, pero también cuando tosemos, nos llevamos las manos a la cara y tocamos luego, digamos, cerraduras, lavamanos, etcétera. Entonces ahí puede quedar el virus y esa es una forma en que nosotros también podemos adquirir la infección. Es poco probable que la transmisión se dé por el aire a distancias mayores de 1 a 2 metros. Aquí lo que mostramos es una fotografía de alta resolución, pues eso es lo que sucede realmente cuando uno estornuda sin ninguna medida, expele una gran cantidad de gotas que pueden alcanzar hasta 2 metros de distancia. De ahí viene la importancia de tomar también algunas medidas como lo que se llama etiqueta respiratoria, que es, bueno, cuando tosemos, obviamente colocar el codo en el ángulo interno del codo para evitar este tipo de problemas. La siguiente. La siguiente, doctor, por favor. Ok. Una de las preguntas, no, la anterior, disculpe. Una de las preguntas que siempre nos hacen es sobre el periodo de incubación. ¿Qué cosa es el periodo de incubación? Porque hay muchas inquietudes en ese sentido. El periodo de incubación realmente nosotros lo definimos como el tiempo que transcurre entre el momento de una infección, es decir, de adquirir el patógeno, de entrar el patógeno en nuestro organismo, que es el causante de la enfermedad, y el comienzo de los síntomas. ¿Qué pasa en el caso particular de SARS-CoV-2? Perdón, me da la siguiente. O el nuevo coronavirus, pues. Aquí fíjense un poquito en la gráfica, en la parte superior izquierda, y ahí lo que podemos observar es el periodo de incubación en un grupo de 425 pacientes que fueron estudiados en Wuhan, en China, y el promedio es de 5 días aproximadamente, pero el periodo puede ir desde 4 hasta 7 días. Otros estudios mencionan que puede ir desde 2 días hasta 18 días o más. Sin embargo, la mayoría de los estudios son consistentes en que el promedio aproximadamente anda por los 5.2, 5.3 días aproximadamente. Sin embargo, hasta un porcentaje pequeño de pacientes puede ser que tengan hasta 14 días, ¿verdad?, de periodo asintomático, antes de que estas personas comiencen entonces a desarrollar enfermedad. De ahí la relevancia de las medidas que se toman de aislamiento, es decir, cuando una persona entra en contacto con otra que está infectada, nosotros tenemos que tomar esta medida de aislamiento por 14 días porque es el periodo, obviamente, en que se da la incubación del virus y hasta después de ese lapso nosotros pudiéramos presentar entonces la enfermedad. La siguiente. Okay. Pregunta también que surge con alguna frecuencia es si en el periodo asintomático se transmite la infección. Y este es un gráfico que lo que revela es
que aquí en la parte superior se mira el paciente índice, tiene 5 parientes, y resulta que todos estos parientes entraron en contacto con el caso inicial antes de que la persona comenzara a desarrollar síntomas, mucho antes. Y ya después, cuando la persona enfermó, no volvieron a tener contacto. Pero, sin embargo, ellos presentaron enfermedad, datos de enfermedad. Eso significa que efectivamente el virus se puede transmitir durante el periodo de incubación, y esta es una cosa que hay que tenerla presente siempre porque se ha manejado alguna información errónea de que no se transmite. De hecho, algunos expertos mencionan que probablemente en los 2 días previos al inicio de los síntomas es donde podríamos alcanzar tal vez una carga viral mucho mayor, y de esa manera, pues, desarrollar luego, transmitir más pues la infección a otros enfermos. ¿Me da la siguiente, doctor, por favor? Aquí podemos ver, este es un caso de Alemania, esto está publicado en la literatura. Este paciente llegó a visitar al país, a Alemania. Luego atendió algunas reuniones con 4 personas, tuvo contacto en el. Estos pacientes luego no volvieron a tener contacto con esta persona, sin embargo, todos desarrollaron un tiempo después sintomatología. Es decir, estas son las primeras publicaciones que demostraban que efectivamente la infección se puede entonces transmitir durante el periodo asintomático. La siguiente, por favor. Ok, ¿qué ha pasado? Esto es recalcar un poquito la información que mencionaba ya el doctor Marín. Efectivamente, en un grupo grande de pacientes que se han estudiado, más de 72,000, lo que se puede observar es que el 81% de estos pacientes van a tener una infección que es leve, el 14% de ellos una infección definitivamente que puede ser severa, y un 5% de estos enfermos van a mostrar o van a presentar un cuadro que es crítico. La siguiente. Ok. De estos, hay un grupo de pacientes que requerirán ingresar a un hospital. ¿Y qué es lo que vemos en el tiempo? ¿Cómo es la línea de tiempo en la evolución de estos pacientes? Desde que inicia el paciente, la sintomatología en general transcurre una semana antes de que el paciente requiera, o una semana hasta que el paciente es admitido en una unidad hospitalaria. En el 8º día aproximadamente, el 51% de estos enfermos va a presentar lo que se denomina disnea. La disnea es un síntoma que consiste en la dificultad para respirar. Es decir, es uno de los elementos que nosotros señalamos como un elemento de alarma, un elemento importante a tomar en consideración a aquellos pacientes que requieren hospitalización, porque hasta la mitad de ellos van a presentar esta dificultad para respirar. Aproximadamente a los 10 días y medio, todos estos pacientes, es decir, un 30%, no todos, un 30% aproximadamente de ellos van a evolucionar hacia un cuadro grave de enfermedad pulmonar que se denomina síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, que compromete obviamente la vida del paciente y que requiere generalmente asistencia con ventilador. Y bueno, un 40% de ellos definitivamente son admitidos a la unidad de cuidados intensivos. Al menos en este estudio se mostró que un 15% de estos enfermos pueden fallecer cuando ingresan a la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, otra serie han identificado que hasta un 30 o un 50% de los pacientes que ingresan a las unidades de cuidados intensivos también fallecen. Y este es un dato que el Ministerio de Salud de Nicaragua lo tomó en consideración. Ellos establecen incluso una tasa de mortalidad en su plan mucho mayor, una tasa aproximadamente del 80% a aquellos pacientes que requieran internamiento en las unidades de cuidados intensivos. La siguiente, por favor. Ok. Este es un cuadro comparativo de las 3 enfermedades emergentes que han aparecido relacionadas con coronavirus, con distintos coronavirus. Lo que se puede ver, por ejemplo, aquí es que comparten alguna sintomatología. Por ejemplo, la fiebre se presenta muy frecuentemente, casi en el 100% de los enfermos. Igualmente, una tos que puede ser seca. En el caso de SARS-CoV-2, lo que vemos es que un 55% de los pacientes pueden presentar dificultad o disnea o dificultad para respirar,
Obviamente en MERS, que es un cuadro mucho más grave, hasta el 72%, pero hay algunas pequeñas diferencias en relación con las manifestaciones gastrointestinales. Por ejemplo, la diarrea es poco frecuente, el dolor de garganta es poco frecuente también, pero sin embargo, estas manifestaciones son más comunes en los pacientes que tienen infección por MERS o por SARS, por ejemplo. Obviamente, la mortalidad también es muy distinta. En el caso de SARS anda alrededor del 10%, en MERS un 37%, y bueno, aunque la mortalidad ha sido variable en el caso del nuevo coronavirus, pues sabemos que en España, en Italia, ha tenido tasas de mortalidad de un 8%, al menos en China, la tasa que fue registrada andaba alrededor del 2.3, 2.9%. La siguiente. Ok. Así que vamos a resumir también algunos datos, algunas manifestaciones que pueden ser distintas. Algunas de ellas se pueden presentar en un porcentaje relativamente menor, como es lo que es el sangrado de nariz, esto se denomina hemoptisis, el dolor de cabeza, por ejemplo, la falla renal o la diarrea suele ser muy infrecuente, pero ya se ha mencionado por otros expertos, por lo menos en alguna experiencia en países europeos, que se ha descrito la presencia de disgeusia. La disgeusia es aquella sensación de paladar extraño, amargo, raro, es decir, no percibir bien el sabor de los alimentos, y la anosmia, que es la incapacidad también para percibir los olores. Son dos datos que parecen ser muy importantes que se han presentado en un grupo importante de pacientes, por lo menos en Europa. La siguiente. Ok. Esta es una de las características más importantes que presentan los pacientes. Estas son algunas series que comenzaron a ser publicadas ahí a finales de enero, y lo que podemos observar es que la fiebre, como ya mencionábamos, era un dato predominante de casi un 100%, la tos seca en más del 75%, otras manifestaciones con la producción de expectoración, dolor de cabeza, sangrado, diarrea, pueden presentarse estas manifestaciones en menos de un 5%, y ya señalábamos que la dificultad para respirar se presentaba aproximadamente en un 55%. También es importante señalar que los pacientes que tienen comorbilidades, es decir, que tienen otras enfermedades crónicas, como por ejemplo diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica obstructiva, enfermedad hepática, tienen una mayor frecuencia de infección. Y un hecho importante es que se observó una mayor frecuencia en hombres que en mujeres. Podría ser explicado por algunos factores como la exposición laboral o también por el tabaquismo, que es mucho más frecuente, por ejemplo, en hombres que en mujeres en China, pero no hay una explicación todavía muy clara de por qué los hombres tienen una prevalencia mucho mayor de infecciones. La siguiente, por favor. Bien, igual es enfatizar un poquito estos mismos datos. En general, como se observa, la prevalencia es muy, es decir, la prevalencia de estos síntomas es muy semejante. También aquí lo que tratamos de enfatizar es algunas comorbilidades como la hipertensión, la malignidad, las enfermedades cardíacas, por ejemplo, enfermedad pulmonar crónica obstructiva, y obviamente los síntomas que se comparten son muy similares a los que habíamos señalado con anterioridad. Esta otra serie, pues, muy grande también de pacientes. La siguiente, por favor. Solo para tener un ejemplo gráfico, esto es lo que sucedió con el paciente. Tengo un problema con la imagen. Un segundito, por favor, no sé qué está pasando con él. Ok. Lo que podemos observar, este es el paciente, el primer caso en Estados Unidos, y aquí podemos ver cuáles son los síntomas que prevalecieron en este enfermo, fundamentalmente fiebre, un largo periodo, aquí estamos mencionando desde el primero hasta el 14, al 15º día, básicamente tos persistente durante ese periodo, la presencia de rinorrea, es decir, secreciones mucosas por la nariz, fatigabilidad, náusea, también presentó en algún momento un poco de vómitos, de diarrea o alguna molestia de tipo abdominal. La siguiente, por favor. Ok, los grupos más afectados, podemos observar aquí en este gráfico que los hombres jóvenes pues pueden afectarse entre los 25 y los 49 años, por ejemplo, no requiriendo una gran cantidad de ellos terapia intensiva, pero sí puede ser necesario. Obviamente los adultos mayores de 65 años, más o menos el 50% de ellos requieren ingreso a cuidados intensivos. Es decir, que en la medida que va incrementándose la edad, obviamente el riesgo de tener complicaciones o una presentación mucho más grave en estos enfermos es mucho mayor. La siguiente.
¿Sí? Ok. El impacto en mortalidad aquí lo podemos observar. Ya había señalado el doctor Marín este gráfico. Podemos observar que entre los 50 y los 59 años, pues todavía la mortalidad es relativamente bajo, de 1.3. Comienza a incrementar en aquellos pacientes que tienen más de 60 años y ya podemos observar que los que son mayores de 80 años, la mortalidad se aproxima al 15%. Un dato que es importante destacar es que el personal sanitario, al menos en Wuhan, hasta casi el 4% fue afectado, y, perdón, en total, y en Wuhan hasta un 63%. Obviamente fue el epicentro de la epidemia, muchos no sabían cómo manejar esta situación y eso implicó pues, una alta probabilidad de infectarse siendo trabajador de la salud. 14% de estos estaban en condición crítica o grave. Y si comparamos con influenza, lo que podemos observar es que influenza tiene obviamente una tasa de mortalidad mucho mayor en los adultos mayores de 65 años, pero no alcanza ni siquiera el 1%, y podemos ver comparativamente que COVID-19 definitivamente tiene 10 veces mucha más mortalidad definitivamente que influenza, hasta 15 veces más. La siguiente, por favor. Ok, sobre aspectos de tratamiento, aquí estoy señalando algunas cosas que se han utilizado. Solo quiero enfatizar que no hay un tratamiento específico para COVID-19 todavía. Estas terapias que se han utilizado en algunos países, en China, en Estados Unidos, en Europa, han sido más con fines compasivos, es decir, en base a resultados de estudios experimentales in vitro que se han hecho, o también en estudios animales hasta ahora, o pequeñas series, por ejemplo, algunas series muy pequeñitas de 20 pacientes que no usan grupos comparativos, pero bueno, ante una epidemia tan grave, entonces se puede, sobre todo drogas que ya se conoce algún efecto y que no son nuevas en el mercado, sino que ya se han utilizado con anterioridad, se conoce efectivamente cuál es su eficacia y cuáles son los riesgos de administrarlas, pues podría tener ese uso compasivo. Pero sin embargo, hace falta todavía estudiar, hacer ensayos clínicos. Eso significa pues estudiar grupos, hacer grupos de comparación en que uno administra el medicamento a un grupo de pacientes y al otro le da placebo, y entonces para ver si efectivamente hay un efecto benéfico del medicamento. Todos estos estudios, muchos de ellos están ahorita en curso, sobre todo en Estados Unidos, en Europa y en China, pero es posible que hasta abril o un poco después podamos tener en realidad resultados en relación con esto. La siguiente. Ok, así que las medidas, pues ya hemos comentado alguna de ellas, creo que ya me pasé un poquito en tiempo, voy a agilizar. Están orientadas a nivel individual y fundamentalmente hacer énfasis en el lavado correcto de manos con agua y jabón y la utilización de gel, de alcohol en gel, pero también enfatizar las medidas de distanciamiento personal. Ya hemos comentado ya hasta un poquito este tipo de medidas, pero vamos a recortarlas, como es evitar el saludar de mano y besos, evitar acudir a lugares concurridos, no tocar los ojos, la nariz o la boca con las manos sucias, mantener al menos 1 metro a 2 metros de distancia entre una y otra persona, tratar de permanecer en casa si es posible, haciendo teletrabajo, por ejemplo. Si la persona presenta síntomas de enfermedad, hay que utilizar mascarillas de una forma correcta. Al toser, estornudar, cubrirse con el ángulo interno del codo y no con la palma de la mano. Desinfectar todas las superficies como cerraduras, mesas, lavamanos, inodoros, o cuánta superficie pueda contaminarse con las secreciones respiratorias, y permanecer en casa. Si hay presencia de síntomas severos como fiebre, falta de aire y tos seca, que es uno de los criterios de definición de caso, entonces hay que comunicarse con un proveedor de salud o acudir pues a una unidad de salud. La siguiente, por favor. Y ya para ir finalizando, me da la siguiente, por favor. Una de las cosas que es importante señalar las medidas de prevención que debe establecerse de la parte gubernamental. La anterior, ¿sí? La anterior, por favor. Esa. Vamos a dividirlas en dos, que son las medidas de contención o supresión y las medidas de mitigación. Las medidas de contención o supresión lo que tratan, creo que se corrió una, exacto. Lo que tratan de hacer es revertir el crecimiento de la epidemia cortando la cadena epidemiológica, y esto se aplica cuando existe un pequeño número de infectados, es decir, en este caso los casos importados. Se puede detener entonces la diseminación de la infección a través de varias estrategias. Una de ellas es la identificación
y el aislamiento de los individuos expuestos, ya sea a nivel hospitalario, si tiene síntomas de enfermedad, o a nivel comunitario, es decir, en el ambiente domiciliar. Esto implica también a veces poner en cuarentena a los familiares y a los casos sospechosos. Puede implicar el control, por ejemplo, y cierre de fronteras, y pues puede requerir algunos, obviamente, recursos, sobre todo el uso de cuartos de aislamiento, equipamiento de protección y una cantidad significativa de recursos humanos. Es un escenario que parece poco probable en la actualidad, dada la evolución actual de la epidemia, ¿verdad? Las medidas de mitigación lo que persiguen es disminuir la velocidad de la epidemia. El doctor Marín ya hablaba acerca de aplanar la curva, de disminuir definitivamente el pico de mayor impacto, sobre todo para no saturar el sistema de salud. Y este escenario se da cuando existe ya una dispersión comunitaria o una diseminación epidémica. Y se hace a través de las medidas de distanciamiento social de toda la población. El aislamiento, la cuarentena también puede ser necesaria comunitaria, dependiendo de los brotes en donde se encuentre la infección, y puede implicar el cierre de centros educativos, recreativos, la restricción de concentraciones públicas, y por otro lado puede durar incluso semanas y meses, pues con las consecuentes repercusiones económicas y sociales que todos sabemos. La siguiente, por favor. Este es un ejemplo, la siguiente, de lo que hacen en México, dependiendo de los escenarios. Sin embargo, cada país, perdón, la anterior, cada país va a tomar sus medidas que crea pertinentes. Por ejemplo, en el escenario 1, México, en el que hay todavía importación, no establecen medidas de distanciamiento social tan importantes. Pero, por ejemplo, en El Salvador ya sabemos que ahí se tomaron medidas un poquito más drásticas que para algunos implicarían las de dispersión comunitaria y epidémica. Es decir, esto es una epidemia en la que estamos aprendiendo, es un germen nuevo, no hay una estrategia única, definitivamente no hay una fórmula mágica, se va aprendiendo sobre la marcha y cualquiera de estas medidas pueden ser útiles definitivamente. El problema es no implementar ninguna medida. Puede llegar, como ya mencionamos, la suspensión de clases, de escuela, cuando hay brotes activos o de actividades en centros laborales, por ejemplo, con brotes activos. Y la última, yo creo que ya para cerrar, quiero señalar esta gráfica que puso el doctor Araton, un especialista, un infectólogo guatemalteco de mucho prestigio, y él pues mencionaba las palabras de la ministra de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, la señora Kang Kyung-hwa, que una de las estrategias principales para frenar la epidemia definitivamente es ser abiertos, ser transparentes, mantener a la población completamente informada, tener un ministerio de salud que sea eficiente y tener gente capaz que sepa definitivamente qué hacer en estos momentos de epidemia. La siguiente. La siguiente solo para recordar algunas de estas actividades. La otra, por favor. ¿Verdad? La siguiente. Bueno, cosas que no debemos hacer, y creo que con esa cerramos. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias, doctor Juan. Vamos a pasar rápidamente porque el tiempo nos está premiando y tenemos un montón de preguntas y respuestas que dar, y eso creo que va a ser la parte principal de la plática. Así que vamos a pasar. Doy la bienvenida al doctor Leonel Argüello, igual haciendo las proyecciones y sabiendo de cuánto vamos a tener en el próximo, que podemos esperar en Nicaragua con los números. ¿Tenemos ya, Leonel, al doctor Argüello? Sí, preguntaron también que si una familiar mía está contagiada, si puede contagiar al resto de la familia. Mientras se conecta el doctor Argüello, vamos a contestar algunas preguntas que nos han venido haciendo. Una de las preguntas que surgen, no sé, doctor Juan, y que surgen muy frecuentemente es: ¿qué medicamentos debemos de tener a mano
Cuando tenemos algún síntoma respiratorio que podamos pensar que realmente tenemos o consideramos que puede ser que estamos infectados, ¿qué medicamentos son los que se deben de usar? Doctor Juan, ¿me escucha? Tiene su micrófono en apagado. Ok, ahora sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Ok. Una de las cosas importantes es enfatizar nuevamente que no hay un tratamiento específico para esta infección. ¿Sí? Ok. No, lo escuchamos, está un poco cortado. Se oye cortado, ¿no? No sé si será el problema aquí con la señal. Tal vez tengo un problema con la señal. Ok. ¿Me oye, Doc? Sí, lo escuchamos. Ok. Sí, lo que estaba señalando, y yo creo que esto es muy importante enfatizar, que no hay que automedicarse. Definitivamente, en principio, no hay un tratamiento específico para este virus. Estos medicamentos que se usan en otros hospitales se usan para pacientes graves, críticos en ensayos experimentales hasta ahora. La mayoría de los pacientes que tendrán esta infección van a tener un cuadro relativamente leve. Estamos hablando de aproximadamente un 81%. El tratamiento debe ser estrictamente sintomático. Puede ser que incluso algunos pacientes no muestren sintomatología alguna, pero en general los síntomas van a ser como de un catarro común en la mayoría de la población. Es decir, estamos hablando que va a tener descarga nasal, tal vez un poquito de molestia en la garganta, malestar general, como lo que sucede en un cuadro catarral, y en ese caso, pues la recomendación es utilizar tratamiento estrictamente sintomático, es decir, dirigido a las molestias que el paciente tiene. Le duele la cabeza un poco, pues tome un analgésico o cosas por el estilo, pero no debe de tomar absolutamente ningún otro tipo de medicamento que no sea prescrito por un médico. ¿Sí? Ok, magnífico. Entonces, sintetizando realmente que lo que uno debería de tener en su casa son medicamentos para la gripe, no estarse automedicando con antibióticos. Le explico a la mayoría de pacientes que la cloroquina para su uso y que realmente lo que se está utilizando es para pacientes críticos o pacientes que ya tienen algún problema respiratorio más agudo y evitar que lleguen a estar críticos. Vamos a otra pregunta muy frecuente es, no sé si Cristian nos puede ayudar con esta pregunta, es el riesgo de reinfección. ¿Qué sucede con los pacientes? ¿Hay algún riesgo de reinfección? Yo paso mi cuarentena, 14 días encerrado, no presenté ningún síntoma o fueron síntomas leves, salgo a la calle, ¿puedo reinfectarme? Cristian. No te escuchamos bien, Cristian. Bueno, no te escuchamos bien, Cristian. La computadora la tengo. Doctor Juan, si puede salvarnos ahí. ¿Hay riesgo de reinfección? Ok, hay ciertas cosas que todavía creo yo no se saben. Lo esperado sería que el paciente, una vez que tenga la infección, adquiera inmunidad, definitivamente. Hay algunos reportes que hablan de que los pacientes puede ser que vuelvan a tener, pero no me queda muy clara esa información. Lo que sucede es que cuando hacen PCR se detecta partículas virales en la persona. No sabemos si ese volumen, porque recordemos que esto se hace por una muestra de PCR, se tiene que hacer una gran cantidad de ciclajes, se llaman en el termociclador, es decir, para tratar de recuperar realmente el virus. Podría ser que realmente estos sean remanentes y que no sean específicamente partículas infecciosas o infectantes en ese momento. Puede ser que tarden en aclarar. Sabemos que muchos virus pasa eso, que aclaran tardíamente, digamos, la infección, pero que en algún momento de la evolución dejan de ser infectantes. Pero esa es una pregunta que todavía no la sabemos. Es decir, esta es una infección que apenas tenemos 2 meses y medio, 3 meses, pues prácticamente de conocerla.
hay muchas todavía interrogantes alrededor de si va a dejar una inmunidad permanente o si va a ser temporal. Yo creo que lo esperado, como ha sucedido con otros virus similares, es que definitivamente se adquiera inmunidad, y es lo que está apostando también la vacuna en ese sentido, ¿sí? Ok. Cristian, tenés buen micrófono, doctor Marín. ¿Me escucha? Yeah, he said he was going to call you, que lo que quieren hacer es esperarse a que pase Se sigue escuchando bajo, doctor Marín. cycle of uncertainty goes by. Bueno, vamos a eso es lo que me dijo ahora, no sé. Ahora sí. Ahora sí. Listo. Cristian. Sí. Cristian, ¿me escuchás? Ok. Doctor Juan, el riesgo de infección a través de lo que tocamos diariamente. Preguntan si yo puedo... Bueno, ok, por allá. Sí, Cristian, ¿escuchás? Perdón. Ok. El tiempo de infección o cuánto vive el virus en los materiales que tocamos habitualmente. Una de las preguntas muy común que hace la gente es, voy al súper o mando a pedir comida, el empaque, me puedo infectar con lo que estoy tocando. ¿Qué tenés que decirnos sobre eso? ¿Cuánto tenemos que cuidar de eso? Yo soy... vendo productos de limpieza artesanales y toco la botella y estoy infectado. ¿Cuánto puedo transmitir yo de esa infección a mi consumidor final? Pues sí es posible. O sea, ya vimos que el virus puede ser infeccioso sobre plástico hasta por 3 días. Entonces, creo que sí es importante tomar en cuenta que si alguien está enfermo y podría estar esparciendo el virus por todo lado, tenemos que tomar medidas, ¿verdad? Primero, que esa persona enferma ojalá no tenga que venir a trabajar. Si es inevitable, que por lo menos use una mascarilla para que no esté esparciendo por todo lado enfermedad. Pero también tener bien claro a la hora nosotros de hacer compras, de traer paquetes, de entrar a la casa, que no entremos con paquetes y los pongamos en la mesa del comedor como siempre hacemos, sino que los limpiemos los paquetes, quitemos el plástico, transfiramos las cosas a otras envolturas y entonces podemos protegernos de esa manera. Y sí estar muy conscientes que aunque no se transmite, no ha habido indicios de que se transmita por comida, sí se puede transmitir por los paquetes en los cuales esa comida viene. Es un riesgo bajo, pero sí es un riesgo potencial. Ya tenemos al doctor Leonel Argüello, le damos la bienvenida y vamos a pasar, doctor, directamente con su presentación. Doctor Leonel Argüello, tiene usted el micrófono. Buenos días, ¿se me escucha? Sí, se le escucha, adelante. Gracias en primer lugar a los organizadores y a los panelistas. Es un placer estar con todos ustedes y especialmente con Cristian, a quien conocí cuando era niño. Soy muy amigo de sus padres desde hace más de 40 años y me siento orgulloso por todo el éxito que ha obtenido, que espero que después nos lo comparta en otro momento con Nicaragua. Quisiera que nos concentráramos en lo siguiente. En primer lugar, cuando se dice pandemia, significa que hay un desastre. Y la pandemia en realidad está desde que se pasó a China y luego pasó a los primeros 3 países. En segundo lugar, para graficarlo, este es como que fuera un huracán que nos ha dado tiempo, ¿verdad?, para hacer cosas. Y no hemos hecho nada, porque hemos creído que no va a venir a América. El día de hoy no hay un país en el continente americano que no esté afectado por el coronavirus. Y la cercanía nuestra, todos los países lo tienen, ¿verdad? Esta ya se ha confirmado por el gobierno 2 casos. De 0 a 1 caso significa que hay epidemia. Ya estamos en epidemia. No podemos prevenir la epidemia. Lo que sí podemos hacer es tratar de que haya menos gente enferma y menos muertes. El segundo concepto que tenemos que manejar es que nosotros, en nuestras manos, está la solución. Nosotros podemos, o sea, cada ciudadano tiene la posibilidad de evitar el contagio.
de no adquirir la infección, porque conocemos las dos vías de transmisión. Una de ellas es la vía respiratoria. Entonces, si estoy yo a menos de 1 metro de distancia o a menos de 1,5 brazos de distancia, vos vas a respirar los virus que están saliendo de mis pulmones, porque yo meto aire y saco aire. Ese es el que te puede afectar, no es el virus que puede andar por ahí, ¿verdad? Sino que el que respiras de una persona a otra. Por lo tanto, si ya sabes que esa es la vía de transmisión, ¿cuál es la vía de prevención? Mantenerse a distancia de las personas. En segundo lugar, la vía de transmisión importante también es por contacto. O sea, nosotros al hablar estamos escupimos por todos lados. ¿Verdad? Ya el doctor Juan presentó una imagen donde se miraba toda la saliva que tiramos. Y si no me quieren creer, pongan un trapito, pónganse a hablar un rato y después toquen y van a ver que va a quedar húmedo. Por lo tanto, si ya sabemos nosotros que está la gotita de esta en cualquier lugar, debemos meternos en la cabeza que todos los lugares están contaminados con el virus. Absolutamente todos. Entonces el problema no es que tengo que limpiar todo, ¿verdad? Porque es imposible, porque aquí en este país la gente anda en buses como que fueran sardinas. Buses que tienen para 30, 40 personas, andan 80 personas ahí, hasta en el techo a veces, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le vas a pedir distanciamiento a esa gente? Por eso es la lógica de que si no puedes mantener ese distanciamiento, una de las recomendaciones es cerrar todo lo que es el transporte, ¿verdad? Y podemos tener nosotros distanciamiento en la escuela. O sea, podemos tener más de 1 metro entre niños, tampoco. Entonces, esa es la lógica de por qué separarlo, ¿verdad? Por lo tanto, yo digo, en mis manos está la solución. ¿Por qué? Porque yo puedo tocar mis manos ahorita, las 2 manos pueden estar absolutamente llenas de virus. Pero si yo no me toco la cara, especialmente la boca, la nariz o los ojos, no me pasa absolutamente nada, porque por aquí no me va a entrar. Si yo me como el virus, tampoco. Voy a defecarlo y en mis heces va a haber virus, pero no se le va a transmitir a otras personas. Entonces tampoco hay que entrar en miedo, ¿verdad? De que andamos, de que todo el aire ya no voy a respirar, ¿verdad? Porque el virus no pasa absolutamente nada, ¿verdad? Uno tiene que tener esa tranquilidad y estar claro de que se toma esas medidas, se resuelve el problema, ¿verdad? Y logramos controlar los casos. El tercer elemento que me parece que es importante porque entra más en nuestro esquema mental, la pandemia es un desastre. Nosotros hemos tenido desastres en este país y este país tiene una fortaleza inmensa, una capacidad a nivel individual, familiar y comunitario tremenda, como posiblemente muy pocos países en el mundo. Entonces tenemos que aprovecharla, ¿verdad? Tenemos que aprovecharla y tenemos que proteger a la población nuestra, me refiero a todos, niños, jóvenes y ancianos o personas mayores de 60 años. También nosotros tenemos que estar claros que cuando hay un desastre, normalmente, ¿qué se dice? Fíjense ustedes, hay un terremoto, ¿verdad? O puede haber un terremoto. Entonces, bueno, si puede haber un terremoto, aquí te recomiendan que tengas en una bolsa o en una mochila, que tengas comida enlatada, que tengas agua, fósforos, un radio, candela, tus medicamentos. Eso es lo que se recomienda. ¿Cuál es el kit ahorita para este desastre que se llama el coronavirus? Entonces, el kit suyo debe ser agua, jabón, cualquier jabón que haga espuma, cloro, para que usted desinfecte en base a lo que el fabricante indique, y sus medicamentos si usted padece enfermedades crónicas por varios meses. Ese es el kit que tenemos que tener. Pero quisiera ahorita detallarle primero, agua. Y me van a decir, sí, pero ya el 40 o 60% de la población de Managua no tiene agua de 24 horas, ¿verdad? Y tenemos lugares nosotros como Madrid, por ejemplo, donde nuestra gente no tiene agua, pero ni para cocer los frijoles. Así de difícil es lo que es la zona seca, ¿verdad? Y tenemos que reconocer que este es el segundo país más pobre de América Latina. Y si nos pasa lo de aquel alcohólico que no reconoce que somos el segundo país más pobre de América Latina, no vamos a cambiar y por eso es que no cambiamos, ¿verdad? Pero esta epidemia nos está dando la oportunidad de cambiar hábitos, de regresar a lo que son hábitos saludables, que además el lavado de manos previene no solamente las enfermedades respiratorias, sino que las gastrointestinales, también la parasitosis, la conjuntivitis, la leptospirosis. Y yo quisiera entrar ahorita una vez con este preámbulo, a decirle lo siguiente. Entre los primeros 100.000 casos
a los siguientes 100.000 casos, o sea, para llegar de 0 a 100.000 casos, se tardó 2 meses. Para llegar de 100.000 casos a 200.000 casos, se tardó 15 días. Para llegar de estos 200.000 casos a 300.000 casos, se tardó 4 días. Estábamos teniendo aproximadamente 25.000 casos diarios. Bueno, ahora tenemos 56.000 casos diarios, lo que te está diciendo que esta epidemia no para, ¿verdad? Por su gran diseminación. Y yo quisiera, antes de seguir dando 3 recomendaciones, que se pudieran poner la presentación, ¿verdad? Mientras se pone la presentación, yo les voy a decir lo siguiente. Ya lo confirmó el doctor Juan, ¿verdad? Y el doctor Cristian, alrededor de que durante el periodo de transmisión perfectamente se pueden pasar las enfermedades. De hecho, hay estudios que el 25% de los casos fueron por personas que no tenían síntomas y el 75% por casos de personas que sí tenían síntomas. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente la persona que tiene síntomas pues transmite más, pero también nosotros. Y esa es la importancia de distanciarse 1,5 metros de distancia entre una persona y otra. Ese es el argumento. Aquí ustedes están observando una gráfica donde miran una primera curva grande, ¿verdad? Y miran una línea, que ese es el límite de capacidad del sistema sanitario. Ningún sistema sanitario del mundo, ni el de España, que es el mejor de Europa, pudo, o sea, le reventó el sistema. No hay ninguna capacidad, ¿verdad?, de que ningún país en el mundo tenga para poder aguantar semejante cantidad de pacientes. Entonces, si ustedes se fijan, esa curva se pasa a esa línea que está ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo único que podemos hacer es tratar de reducir. No vamos a parar la epidemia. Lo que queremos es que no se presenten todos los casos en un solo momento para que no nos reviente la capacidad de los servicios. Ustedes se fijan en la curvita azulita o verde que la están viendo ahí, y entonces se dan cuenta de que ahí sí, si lo llevas debajo de la capacidad del sistema, es lo que se puede hacer. Es lo que están haciendo los países centroamericanos. La siguiente. La siguiente, por favor. Sí, permítame que... Listo. Bueno, mientras yo voy aprovechando, ¿verdad? Ok, iba a pasar un comercial, pero lo hago después. Aquí ustedes concéntrense nada más en la gráfica y miren arriba. Esto fue en 1918. Lo que se está haciendo ahorita del distanciamiento social o de poner en cuarentena ciudades o poner todo un país, ya lo hicimos, ¿verdad? Bueno, yo no estaba vivo en 1918, pero ya otra gente lo hizo. Ustedes miran la gráfica negra, esa que va más alta, que es de línea continua, esa es en Filadelfia. No hicieron nada. Entonces les pasó eso. En cambio, en San Luis, ustedes fíjense, la línea de abajo puntiadita, cómo los casos se fueron esparciendo y fue mucho más fácil controlar la epidemia. La siguiente. Aquí también ustedes miran una gráfica, concéntrense en la derecha, ¿verdad?, donde comienzan los casos y entonces sube hasta arriba. Esa que sube hasta arriba es porque no hicieron distancia social, ¿verdad? Y estas dos de abajo es porque hicieron un distanciamiento social, porque hicieron cuarentena, porque la gente la separaron, ¿verdad? Porque el virus no encontró clientes, pues, por decirlo así. Entonces, si ustedes se fijan, las dos curvas de abajo, ¿verdad? Las dos curvas de abajo, la diferencia entre uno y otro es apenas 24 horas. O sea, la de abajo se tomó en ese momento y la de arriba se tomó 24 horas más tarde. Y haberse tomado 24 horas más tarde significó más de 6.000 casos y significó un deterioro enorme en la situación. Entonces, ¿qué estamos esperando para tomar las medidas que está tomando todo el mundo? Pues, por favor, Centroamérica la está tomando. Aprovecho para agradecerle a Costa Rica y a Honduras porque nos cerraron la frontera, ¿verdad? Y yo espero que ninguno de esos cruceros irresponsables regrese al país, pues, porque ya no se puede estar recibiendo. Pero además, ya no podemos decir es que viene de China, es que cualquiera, si es un nicaragüense que viene del extranjero, tiene que entrar en cuarentena, y a la gente hay que hablarle, hay que explicarle, y yo estoy seguro que cualquier nicaragüense entiende y te va a decir, no, yo no quiero perjudicar a mi familia, yo no quiero perjudicar a la comunidad, ¿verdad? Yo prefiero mejor quedarme separadito en mi casa si tengo condiciones, o deme usted, gobierno, condiciones para irme a otro lado, como está haciendo Costa Rica, pues en el caso de tener, y creo que también en El Salvador, de tener lugares donde la gente puede ir, inclusive hasta en hoteles. La siguiente. En esta gráfica, pongan la siguiente, porque es más o menos parecida para ahorrar tiempo. Aquí yo creo que lo que tenemos que hacer es enfocarnos en estos mensajes, ¿verdad? Porque esto es lo que nos va a permitir. O sea, ¿qué puedo hacer yo?
Porque no es asunto de que si el gobierno me dice o no me dice, eso ya son otras cuestiones. ¿Qué tengo que hacer yo para mi autocuido? ¿Verdad? Porque recordemos que aquí el poder está en la gente. En 1980, durante la revolución, a mí me tocó dirigir y controlar todas las epidemias en este país. Y la experiencia obtenida en este país fue, en primer lugar, hay que actuar desde antes. Si te parece, si te huele, si hay humo, ya, caerle arriba, ¿verdad? Porque la prevención, así es, tenés que caerle antes. Nosotros debíamos haber efectuado una campaña desde el mes de enero, no lo hemos hecho, una campaña preventiva fuerte. Eso es lo primero, actuar rápido. Lo segundo es, no se puede controlar una epidemia si uno no es transparente en el sentido de decirle a la gente, estas son las vías de transmisión, ¿verdad? Y estas son las maneras de prevención. Porque si vos no haces eso, entonces la gente entra en temor. Y ahí es donde vienen los problemas de bullying, y ahí es donde vienen los problemas de estigmatización, y ahí es donde vienen los problemas de no atender a la gente, ¿verdad? O de correrse al otro. No es así, ¿verdad? Uno tiene que tener información. Si la población tiene información clara, transparente, ¿verdad? La población va a tomar las medidas correspondientes. Lo que no se puede es tener que el huracán viene, y que ya estamos sintiendo los vientos aquí, y que digamos todavía que no tenemos huracán, ¿verdad? Eso, obviamente, cualquier persona con dos dedos de frente entiende cuál es la realidad. El tercer elemento que es importantísimo es, en el tiempo de la revolución, ustedes saben que la prensa no era bien querida, ¿verdad? Y en mi oficina siempre estuvo abierta la prensa, el Ministerio de Salud nunca le cerramos la puerta. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, además que informan, tienen la posibilidad de poder educar. Entonces, la educación es diferente que la información. La información es, por ejemplo, que hay un caso en mi casa, y que tiene tal edad y tiene este acceso y esto. La educación es agarrar ese caso o esa persona, ¿verdad? Ese paciente, y decir, bueno, y si puedes tener un testimonio mejor. O sea, a mí me dio coronavirus porque yo no guardé la distancia ni más de 1 metro con otra persona, porque yo seguía saludando a la gente con la mano, ¿verdad? O porque me tocaba la cara y yo pensé que eso no me iba a dar, ¿verdad? Eso es importante, es una información importante, un testimonio que pudiéramos tener de la gente enferma es fundamental porque tiene mucha fuerza. El otro elemento es que vos tenés que participar con todo el mundo. O sea, esta es una epidemia que no puede controlar el gobierno solo. Esta es una epidemia que no podemos, la sociedad civil, controlarlo solo. Este es un momento en que uno tiene que buscar cómo juntar los esfuerzos, porque una epidemia se controla con la participación total, absoluta y voluntaria de la gente, ¿verdad? Porque a mí me puedes obligar a no estar en la casa, a no estar fuera de la casa, pero no me puedo obligar dentro de mi casa. Yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana dentro de mi casa. Entonces es importante la educación y la conciencia. Si yo soy contacto de una persona que está enferma, o sea, si yo estuve cercano a una persona que está enferma, yo tengo que ir a decirle, yo soy contacto. Lo primero que tengo que hacer es aislarme de mi familia. Entonces, esa fue la experiencia, ¿verdad? La experiencia mundial que te dice, actuar rápido, ser transparente en información, organizar rápidamente los servicios, ¿verdad? Saber y decir, esta es mi capacidad. O sea, todos tenemos un límite de capacidad. Todos llegamos a nuestro límite de incompetencia, ¿verdad? Yo no me puedo poner a correr con ustedes 1 kilómetro porque a lo mejor a las 6 cuadras caigo rendido, ¿verdad? Entonces uno tiene que conocer cuál es su capacidad. Si puedo andar con bicicleta con ustedes por 4 o 6 horas y ahí sí no tengo problema, ¿verdad? Entonces uno tiene que conocer cuál es la capacidad para decirles cuál es la capacidad y para ordenar, ¿verdad? Porque ya hay mucho temor en este país y entonces va a llegar todo el mundo que tiene gripe a las unidades de salud y va a reventarla. Mi consejo, porque obviamente hay que seguir las instrucciones del Ministerio de Salud, de cómo se va a organizar, pues todavía no hay mucha información alrededor de eso, pero si usted tiene lo que la mayoría de la gente pudiéramos tener aquí, que es una gripe leve o moderada, igualita que la gripe que ustedes tienen, en lo que hemos tenido, pues todos. Yo he estado reunido, ahorita me he reunido por lo menos, yo creo que con más de 1000 personas, y ninguna me ha dicho, me ha podido decir que no ha tenido gripe. Todo el mundo ha tenido gripe aquí. Entonces, tenemos nosotros que estar claros, ¿verdad? Que las medidas de prevención de mantener 1,5 brazos de distancia entre otras las personas, no tocarse la cara, no saludar con la mano ni con el puño, porque nos tocamos con la palma y con el dorso de la mano. Y lavarse las manos con agua y jabón 40 segundos es fundamental. ¿Y por qué yo no digo 20 segundos como dice la OPS? Porque 20 segundos es muy poco, pruébenlo.
Tiene que ser más de 40 segundos si quieren realmente cumplir con la técnica adecuada de lavado de manos, ¿verdad? Que puedo aprovechar aquí, pues si me permiten, acuérdense que uno se echa bastante agua y jabón, lo mueve, luego comenzar a mover, a frotarte primero las palmas, perdón, es que no estoy lo explico después, cuando ya saquemos esto. Entonces, regresando, tenemos que estar claro que como yo no sé que la persona que tengo enfrente tiene gripe o no, o está en el periodo de incubación, yo tengo que mantener esa distancia. La siguiente, por favor. Este lema de una campaña que estamos trabajando, ¿verdad? Con diferentes organismos no gubernamentales, Nica Salud, que agluta es una red de salud de más de 14 organizaciones nacionales e internacionales, la empresa privada y gente que se nos va sumando, estamos usando este lema. La salud está en nuestras manos porque queremos enfatizar en el poder que tiene cada persona en este país para poder controlar esta enfermedad, ¿verdad? Y esta enfermedad ya sabemos que la epidemia no la podemos controlar, pero sí podemos hacer dos cosas, que le expliqué el doctor Juan: contener la enfermedad, que contener la enfermedad significa que, y ahí eso le corresponde más que todo a las autoridades de salud, es identificar la persona que esté enferma lo más rápidamente posible y aislarla. Aislarla significa que esa persona que esté enferma se la van a llevar a un hospital para brindarle su cuidado, ¿verdad? Si está enferma y tiene los signos de alerta que voy a explicar posteriormente, y se lo llevan a un hospital o se lo llevan a otro lado ahora y lo están cuidando. Pero los contactos que no están enfermos, que están en periodo de incubación, se ponen en cuarentena durante 14 días. O sea, para lo que es el enfermo, se hace aislamiento. Para lo que es la persona que está sana, pero puede estar en periodo de incubación, se hace cuarentena. Sigamos. Ya aquí acaba, si me pueden poner en el video, por favor. Entonces quisiera nada más concentrarme en lo siguiente. Pueden cerrar ya la presentación, por favor. Solo doctor, interrumpo solo un minuto porque sí, ya nos quedan como 15 minutos para cerrar y queremos dar un espacio para las preguntas. La pregunta y respuesta. Tenemos muchísimas ahorita. Entonces, le doy tal vez un minuto para cierre y entramos un poco a las preguntas y respuestas que ahí creo que nos puedan ayudar un montón. Casualmente me iba a referir a eso, ¿verdad? De que una persona que tenga fiebre, tos seca y dificultad para respirar, que le cueste respirar como que esté debajo del agua porque no puede respirar, ese no poder respirar es un signo de alerta o de alarma, lo cual tiene que movilizarlo a buscar ayuda médica. Pero también usted puede tener fiebre, puede tener tos que no necesariamente seca, puede tener flema, puede tener moco, y si tiene dificultad respiratoria, busque ayuda. Si usted tiene una persona mayor de 60 años que habla incoherencia, busque ayuda médica. Si tiene un niño que ya no mama o no come, busque ayuda médica, porque es importante llegar ahí. En relación al uso... El uso de la mascarilla, doctor Argüello. El uso de la mascarilla es una de las preguntas que muchos surgen. Vemos a mucha gente usándolas, buscándolas por todas partes. ¿Cuál es lo recomendable? Bueno, en primer lugar, yo les quiero decir que para mí la mascarilla es de falsa seguridad, y además de falsa seguridad, la mascarilla más bien es un riesgo por lo siguiente. Cuando nosotros hablamos, la mascarilla se humedece. Cuando nosotros respiramos, se humedece. Al humedecerse la mascarilla, ya no cumple ninguna función. Segundo, la mascarilla da una falsa seguridad porque cree que está protegido. Y no es cierto, porque no te cierra herméticamente. Se fijan que no me toco la cara, ¿verdad? No se cierra herméticamente ni la nariz ni la boca. Te quedan espacios donde te puede entrar el virus. El otro problema es que vos te sentís seguro y te acercás a menos de 1 metro de la persona. Ojo, lo más importante es estar alejado más de 1 metro. La mascarilla no te va a proteger porque el virus entra facilito. Y lo último es que al tener yo un área más grande de mi cara, lo que estamos vos es agarrando el montón de saliva de toda la gente que te pasa cerca. Y lo que tenés más bien es una fuente de contaminación grande, una superficie grande. Y entonces cuando vos agarras la máscara, que normalmente la agarras así y la botás, y luego te tocas los ojos, la nariz o la boca, te está transmitiendo la enfermedad. La única razón por la cual vale la pena usar máscara quirúrgica es cuando vos tenés gripe y se te acerca una persona a menos de 1 metro, entonces te la pones. Pero solamente un ratito, porque si no, no funciona. La máscara que realmente funciona para esto son otros tipos de máscaras, se llaman FFP2
2 y 3, y la máscara N95, que es una cosa parecida a esta, ¿verdad? Pero esto que ustedes están viendo aquí no es para ponérselo y andarlo en las calles. Esto es de uso exclusivo de trabajadores de salud que están atendiendo pacientes específicamente y que tienen que estar con unos anteojos especiales, que tienen que estar con este tipo de máscara y con un traje y con varios guantes, ¿verdad? Metidos para no infectarse, porque el trabajador de salud, si no se protege, tiene la capacidad de infectar mucho más pacientes. Recordemos que las unidades de salud son también centros de contaminación, donde el paciente tiene que estar separado, el que tiene gripe del resto que no tiene gripe. Una de las preocupaciones más grandes que hay, doctores, y me gustaría que el doctor Juan contestara esto, es quién se debe de hacer la prueba. Mucha gente comienza a tener algunos síntomas leves, dolor de garganta, tos, un poco de tos, sin dificultad respiratoria, y quieren hacerse exámenes para saber si es el COVID-19 o si es un resfriado común. ¿Quién se debe de hacer la prueba? Tiene el micrófono apagado. Problema con mi computadora, ya mire que la tengo que cambiar porque me da una imagen muy fea ahorita. No sé si me miran bien. Sí, lo vemos bien, lo vemos bien. Espero que el micrófono, digo que la cámara funcione bien todavía. Sí. Ok. Adelante. Claro, yo creo que es una excelente pregunta porque efectivamente quisiéramos tener disponibilidad de pruebas suficientes para poder muestrear a las personas que tienen una definición de caso. Esto depende del momento en que nosotros estemos. Por ejemplo, si estamos en una etapa, hipotéticamente, de casos importados, aquellas personas que uno debería demuestrar posiblemente sean a los casos que vienen, que son sospechosos, que han estado que traen datos de enfermedad respiratoria, pero que han estado en países, por ejemplo, donde hay transmisión local de la enfermedad, o que traen una enfermedad severa, pues que no es explicada por otras causas. Pero cuando ya estamos en una etapa, por ejemplo, avanzada de la infección, donde hay transmisión diseminada, pues uno tendría que tener la capacidad de muestrear a todas aquellas personas que efectivamente tienen un cuadro respiratorio sugerente de infección por COVID. El problema está aquí en que en un país como el nuestro, en el que tenemos solamente un laboratorio que hace esta prueba, las hace el Ministerio de Salud, es una técnica especial con una PCR se denomina, que es una técnica que amplifica pues el virus. En este caso es muy difícil que toda la población tenga acceso a realizarse la prueba. ¿Eso lo están grabando? ¿Perdón? ¿Me está copiando? Sí, lo escuchamos, lo escuchamos. Okay. Entonces creo yo que aquí, aunque quisiéramos alcanzar a la mayoría de la población, no va a ser posible por cosas de recursos. Esto lo hacen países que tienen recursos como por ejemplo Alemania, como Corea, que tienen la posibilidad de mostrar a una gran cantidad de pacientes. Recordemos que aquí se habrán hecho a lo sumo unos 250 muestras en todo el país durante el periodo, a diferencia de otros países como los países europeos, los países asiáticos, que estamos hablando que a veces han hecho hasta 18,000 o más muestras en un solo día. Pero esto requiere inversión, obviamente, para poder hacerla. Así que la recomendación en este caso es, si uno tiene una infección relativamente leve, sin estos datos de alarma que mencionaba el doctor Argüello, la recomendación es quédese en su casa. Tome las medidas de precaución, de distanciamiento social necesarias. Y si definitivamente tiene otro tipo de manifestaciones como fiebre, tos o cansancio, hay que ir a la unidad de salud para que le puedan definitivamente realizar la muestra y tratar de descartar definitivamente esta posibilidad, sobre todo si ya estamos en un escenario, como muy probable estamos en Nicaragua, en el que ya haya casos de transmisión local del virus. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Doctor Leonel, tenemos mucha gente con sus propios negocios, empresarios que están conectados. ¿Qué recomendaciones hay para poder evitar que sus centros de trabajo sean focos de infección o focos de propagación? O sea, ¿qué medidas generales? Sí, en primer lugar quiero aprovechar para felicitar a la empresa privada y a la Iglesia Católica porque han tomado medidas muy buenas en relación a esto y se han estado preocupando. La primera orientación es que en las empresas no se debería aceptar que ingrese nadie con gripe, nadie con sintomatología con gripe y que se quede en su casa por lo menos 2 días y que pueda regresar al 3er día. Obviamente esta es la recomendación que nosotros damos para la influenza, porque la influenza no se transmite en el 3er día,
Si es coronavirus, se te puede transmitir por una semana, inclusive hasta por 15 días. Entonces, esa es la primera recomendación. La segunda recomendación es que todos los trabajadores de manera supervisada se tienen que lavar las manos con agua y jabón por 40 segundos, enseñándoles la técnica antes de que ingresen a su centro de trabajo y cuando salen a su centro de trabajo. Tienen que mantener la distancia de más de 1 metro entre una y otra persona. Se reorganizan si en caso de oficina, ¿verdad? Y en caso de los trabajadores que están muy juntos, pues tienen que tratar de mantenerse separados. La otra recomendación que estamos dando a la empresa es, y se está ahorita haciendo una investigación de revisando cuántos de esos trabajadores tienen gripe, ¿verdad? Porque también recordemos que no tenemos la información, ¿verdad? De cuánta gente hay con gripe, cuánta gente hay con neumonía. Y es importante saber eso para ver por dónde estamos con la epidemia. O sea, para efectos prácticos, el que tenga gripe o el que tenga neumonía, para mí es coronavirus hasta que no se demuestre lo contrario. No me preocuparía tanto que si me haces el examen o no, me preocuparía más por los mecanismos de prevención, ¿verdad? Porque en esta etapa nosotros no podemos hacer como hacen otros países que pueden, sería lo ideal, ¿verdad? Hacer el examen a todo el mundo. Una pregunta. Sí, continúa, perdón. La otra cosa es que ellos están tomando medidas, algunos tienen alcohol gel. El alcohol gel sirve, ¿sí? Tiene una concentración mayor del 60%, pero ojo, alerta, hay mucha gente que está haciendo alcohol gel en su casa. Entonces, ¿qué seguridad tenés que tiene una concentración mayor del 60%? ¿No? Por eso, mejor compren algo que ya esté registrado. El alcohol gel, ¿cuáles han sido las mayores fallas que hay? Vos tenés el frasquito de alcohol gel y entonces todo el mundo viene y toca la tapita o agarra entonces el alcohol gel, la parte externa, se vuelve una fuente de contaminación. Entonces lo que le recomendamos es que la persona que esté en la recepción o el CPF o vigilante que está ahí, voye, ponga la mano y esa persona apriete, ¿verdad? Para no tener eso como fuente de contaminación. Y la otra cosa es que tampoco es hacerle así, ¿verdad? Sino que tenés que usar la técnica de lavado de manos, ¿verdad? Y frotar el alcohol hasta que se acabe el alcohol. No es que voy a esperar a que se me seque, no, vos le tenés que dar duro porque necesitas que el alcohol entre fuertemente en los diferentes lugares. Y la otra cosa que se está haciendo, algunas empresas, ¿verdad? Ya han identificado a las personas mayores de 60 años, las personas que tienen riesgo, que tienen enfermedades crónicas, algunas empresas inclusive le han dicho a esta gente que se vayan a su casa, ¿verdad? Inclusive pagando. Una pregunta rapidita y que me conciso y preciso. ¿Cuál es el riesgo de los hipertensos con el coronavirus? Que ha surgido mucho eso, la preocupación de pacientes hipertensos. Usando principalmente bloqueadores de los IECA, enalapril, captopril, cinelopril. Hay un pronunciamiento de la Asociación de Cardiólogos Americanas que no ha establecido un mayor riesgo por el uso de estos medicamentos. Sabemos que utiliza el receptor ACE, ¿verdad? Definitivamente en los pulmones, pero no se ha identificado que el empleo de fármacos antihipertensivos sea un factor de riesgo o que desarrolle, es decir, que estos pacientes puedan tener una presentación más grave de enfermedad, de tal manera que no hay una recomendación en el sentido de retirar los antihipertensivos, porque a la larga dejar a un paciente desprotegido, sobre todo con inhibidores de ECA, pues que se llaman de IECA, ¿verdad? Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, podría ser un factor de riesgo más bien de mortalidad alta para estos pacientes, pues por eventos cardiovasculares o coronarios. Entonces, hay unas cosas que todavía algunos aspectos que no han sido claramente dilucidados. Sabemos que, como en cualquier otra enfermedad, los pacientes que tienen efectivamente o otras enfermedades crónicas son los que tienen más riesgo de morir o de tener complicaciones. Y ya estamos hablando no solo del paciente que tiene enfermedad cardíaca o el paciente hipertenso, estamos hablando del paciente también con enfermedad pulmonar crónica, el paciente renal crónico, el paciente, ya mencionábamos, que fuma, el paciente senil, el paciente mayor de edad, son los pacientes que tienen posiblemente mayor riesgo por alteraciones. Pacientes con comorbilidades. Múltiples comorbilidades por alteración, obviamente, de su sistema inmune, ¿verdad? Quisiera agregar. Ya tenemos un minuto, por favor, rapidito, doctor Argüello, y le queremos agradecer a todos los panelistas. Adelante. Quisiera agregar a lo que dice el doctor Carlos Juan lo siguiente. Cuando una persona tiene una enfermedad crónica, que significa que va a tenerla hasta que se muera, tiene que ser muy cumplidor con su toma de medicamentos. ¿Ya? Por eso es que digo yo, el kit que tiene que ser tener por lo menos para 2 meses medicamentos.
usted si tiene una enfermedad crónica no puede dejar de tomar sus medicamentos porque se va a morir. O sea, el virus puede darle a una persona, inclusive mayor de 60 años y con complicación, no significa automáticamente que se va a morir. Pero si esa persona mantiene la distancia, se lava las manos con agua y jabón, no se toca la cara, seguro que no le va a dar esa enfermedad. Ok. ¿Cuándo estoy sano? Si estuve enfermo, tuve síntomas, tuve un test positivo de COVID, ¿cuándo estoy sano? No, no es muy clara la pregunta, pero la pregunta es... ¿Cuándo ya puedo salir a la calle y okay, no tener riesgo de transmitir? Okay. Si una persona, por ejemplo, tuvo algún contacto de riesgo, pero en los siguientes 14 días el paciente no desarrolla ningún tipo de manifestación clínica, las probabilidades de desarrollar enfermedad o de transmitir la infección son muy bajas. Así que por eso recomendamos nada más un periodo de 2 semanas, o sea, de 14 días de autoaislamiento cuando hay un contacto de riesgo. La otra cosa es que los pacientes que tienen una enfermedad, todavía algunos podrían ser excretores. Todo depende del tiempo que estén hospitalizados, pero lo que se ha visto es que algunos pacientes que egresan después de 1 o 2 semanas de hospitalización, lo que se les recomienda es que al menos estén 1 semana más en su casa, guardando medidas de protección para evitar, digamos, el riesgo de que puedan transmitir la infección a otra. Ya después de eso se levanta la restricción, ¿sí? El uso de mascarillas de tela. Estamos viendo que debido a la escasez, ahora hasta en los semáforos están vendiendo mascarillas de tela. ¿Funciona? ¿No funciona? Tenemos que utilizarla. Únicamente funciona para la persona que tiene gripe, pero andar con mascarilla en las calles, lo único que estás haciendo es una falsa seguridad, no mantenés la distancia mayor de 1 metro y lo que andas haciendo es agarrando la salida de todo el mundo y cuando te des cuenta vos tenés más, o sea, yo que estoy sin máscara, voy a tener mucho menos virus en mi cara que lo que vos vas a tener si usas una máscara. No deberíamos usar máscara. Esa es la recomendación, ¿verdad? Pero el problema es que la imagen que te dan siempre que te presentan en la televisión es gente con máscara. Y es mucho más importante la distancia, mantener la distancia de más de 1 metro. Eso es lo fundamental. Y ojalá y todos estuviéramos en nuestra casa. Quédate en casa. Es importantísimo. ¿Por qué razón? Porque si yo estoy enfermo, le voy a pasar la enfermedad, la gripe a la gente de mi familia, pero nadie va a salir y ahí no va a seguir circulando el virus. Y si aquí hay 5 personas y aquí hay un virus, ¿verdad? Este virus puede entrar en una persona y esta se la transmite a las otras, pero si aquí las personas se van, el virus se va a quedar solito. Y entonces eso es lo que han hecho los otros países con el distanciamiento social. Evitar aglomeraciones, evitar que haya escuelas y centros de trabajo, dejar lo mínimo de distancia. Y recordemos que la salud está en nuestras manos, o sea, no nos olvidemos de eso, la salud está en nuestras manos. Ok, lamentablemente, digamos, bueno, quiero agradecerle a todos los panelistas, a las 500 personas. Sabemos que en Nicaragua tenemos una sed de información acertada, precisa, concisa y que sea veraz. Agradecerles a todos y queremos anunciarles que la próxima semana estaremos teniendo otro webinar un poquito más extenso en cada uno. Hoy queríamos dar un preámbulo de lo que está pasando con el COVID. Luego probablemente vamos a tener webinar con un solo panelista para dirigirle todas las preguntas y bombardearlo. Gracias, doctor Juan. Gracias, doctor Argüello. Doctor Marín Müller, muchísimas gracias desde Costa Rica y gracias a todos. Tengan una buena mañana y ya saben, como dijo el doctor Argüello, la salud está en nuestras manos. Tomemos nuestras medidas, nuestro distanciamiento social. Así que hasta luego y muchísimas gracias. Gracias. Nuevamente, los que todavía están conectados, si quieren dejar su correo electrónico, con gusto les compartimos la respuesta a algunas preguntas. Este programa fue grabado y lo vamos a tratar de compartir a la mayor gente que nos sea posible. Hasta luego, muchísimas gracias.